Buenas tardes, Cristian. Mi respeto de siempre a los fieles oyentes, así como al amigo Néstor. Y estamos a las órdenes. 5 años después, otorgan prisión domiciliaria a Reinaldo Cucho Cabañas, derivado de aquel procedimiento denominado Beriló, en el que estuvieron involucrados oficiales de la policía e incluso asistentes fiscales aquí de nuestra zona. Doctor, ¿cómo evalúa esta situación? En realidad la justicia no funciona, no se administra como corresponde, en el sentido de que se demuestra la inoperancia de la justicia. ¿Por qué tenerle 5 años a una persona privada de su libertad? ¿Para qué privarle de su libertad 5 años? Se demuestra fehacientemente de que no se ejecuta en forma y no se administra la justicia en la República del Paraguay. Acá el amigo Cucho Cabaña tenía ya derecho e inclusive a ser beneficiado con la libertad ambulatoria por el compurgamiento de la pena mínima de conformidad a lo establecido en el artículo 252 del Código Procesal Penal y 236 del Código Procesal Penal, de la proporcionalidad de la prisión preventiva, pero lastimosamente se ha dilapidado su patrimonio y se demuestra la justicia inoperante en la República del Paraguay, Cristian, en la audiencia, porque en realidad no funciona como debería de funcionar, porque por la duración máxima del procedimiento también se debe tener en cuenta a lo establecido en el artículo 136 del Código Procesal Penal, que establece los motivos, con cuáles son la requisitoria que establece el Código Procesal Penal, que toda persona tiene el derecho a una resolución judicial razonable en un plazo de 4 años más 6 meses en caso de que haya condena, pero en ese caso, teniendo a lo establecido en el artículo 236 del Código Procesal Penal, claramente corresponde en estricto derecho para que un ciudadano privado de su libertad pueda ser beneficiado con la revocatoria de auto de prisión por compurgamiento de la pena mínima. Ahora, doctor, esta situación que se genera a partir de ahora sigue vinculado al caso, evidentemente. ¿Qué es o sea, cuáles son los elementos que lo siguen vinculando a Cucho Cabañas a la causa? En realidad, como abogado, participante dentro del marco del procedimiento, a pesar de no ser abogado del ciudadano Reinaldo Javier Cabaña, puedo mencionar que efectivamente no se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 347 del Código Procesal Penal, que le exige claramente a los fiscales a presentar pruebas y que sean recibidos por un plazo de 5 días para que sean analizados por la parte. Pero dicha circunstancia no ha ocurrido en el marco del operativo Berilo, Cristian, audiencia. En realidad deja mucho que desear la actuación de los fiscales, porque en realidad deberían de actuar conforme a la objetividad que rige para los señores agentes fiscales dentro de lo que corresponde al artículo 54 del Código Procesal Penal. Acá no se ha respetado, acá se ha vulnerado derechos y garantías constitucionales de cada ciudadano de la República, y debo de decir, y por eso en la audiencia preliminar de esta parte estará solicitando la excepción de la competencia territorial en cuanto a la intervención de los policías, que también ya pueden ser beneficiados con la extinción de la acción penal, porque ya han transcurrido en demasía lo establecido en el artículo 136, pero acá no se respeta la jurisdicción y la competencia territorial, Cristian, audiencia, porque debería de ser llevado adelante en la ciudad de Coronel Oviedo, porque ese es el juez competente, el juez natural que debería de entender en la presente causa en relación a los policías imputados en el marco de la presente causa. Ahora, doctor, saludándote de vuelta, Néstor Castillo soy. En ese
las deficiencias de la labor fiscal, ¿existiría de algún modo también alguna tarea negligente o deficiente de la jueza penal de garantía o de los jueces que llevaron este caso a lo largo de 5 años, doctor? Por eso siempre, Néstor, la audiencia, sostengo y digo de que la famosa frase de la chicana no existe de parte de los abogados, porque los jueces, los miembros del Tribunal de Apelaciones, así como miembros de la Corte Suprema de Justicia, tienen el poder de decisión. Si bien es sabido de que un expediente judicial no puede estar un minuto sin un juez, porque existen pedidos que se debe de analizar en forma urgente, entonces se sortea y se le designa a un juez para que pueda entender y dirimir y resolver los planteamientos deducidos por la parte. La inoperancia viene de la misma justicia, la justicia mal llamada en la República del Paraguay, porque en un Estado social de derecho se debe de respetar los derechos y la garantía procesal de cada ciudadano de la República. Por eso lo establece claramente el artículo 1 de la Constitución de la República del Paraguay, en concordancia con el mismo preámbulo de la Constitución, porque eso se respeta y se debe de decidir, porque la garantía procesal se respeta en un Estado social de derecho y en un sistema republicano. Acá el Poder Judicial no funciona y no ejecuta en forma lo que debería de ejecutar, porque están en manos de los jueces del Poder Judicial para que pueda administrar y dirimir en un caso tan conflictivo como de las circunstancias, como el operativo de Hilo. Pero imagínense, el artículo 20 de la Constitución de la República del Paraguay establece el objeto de la parte de la pena, que viene a ser la readaptación a la sociedad y a una vida sin delinquir, pero en el segundo párrafo lo establece claramente de que no se le puede desterrar ni mucho menos confiscar los bienes sin que exista una sentencia firme, ejecutoriada y consentida. El Cenavico, por ejemplo, es una institución inconstitucional que no se adecua a la realidad. No sé por qué nos están recurriendo, porque están liquidando, están robándole a la gente, porque eso es lo que están haciendo el Cenavico, sin que exista una sentencia firme, ejecutoriada y consentida. A Reinaldo Cabaña, por ejemplo, le liquidaron, le quitaron totalmente todos sus bienes sin que haya una sentencia, y ahora se demuestra fehacientemente la inoperancia de la justicia paraguaya, mi querido Néstor. Doctor, ¿en qué estado están tus defendidos de este caso? Se encuentra para la sustanciación de la audiencia preliminar, pero tenemos que tener en cuenta lo establecido en el artículo 136 del Código Procesal Penal. 136 por la duración máxima del procedimiento. Acá se debe de dictar la extinción de la acción penal de conformidad a lo establecido en el artículo 25 del Código Procesal Penal, porque son motivos suficientes para que se pueda dictar por el transcurso del tiempo. Los imputados y los justiciables en este caso no han recurrido a un recurso para que pueda suspender los procesos legales y formales para la procedencia de la extinción de la acción penal de conformidad al artículo 136 en concordancia con el 25 del Código Procesal Penal, y como asimismo como lo establece el artículo 359, inciso tercero del Código Procesal Penal. La famosa ley Camacho, doctor. La famosa ley Camacho, pero la duración máxima del procedimiento. Acá claramente se determina de que ya han transcurrido los 5 años y nosotros no hemos presentado ninguna acción dilatoria para la procedencia de la
de la ley y del estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Y por eso yo siempre digo y sostengo claramente lo establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional, de la prelación y de la supremacía de las leyes positivas legales vigentes. Y en primer lugar se encuentra la ley madre fundamental y unificadora, que es la Constitución de la República del Paraguay, de fecha 20 de junio del año 1992. Claramente lo establece. Y entonces se debe de respetar lo establecido en la Constitución por la supremacía de la ley madre fundamental y unificadora, y eso lo determina, y en este Paraguay, de que toda persona tiene el derecho a una resolución judicial razonable y que todos los procedimientos deben ser sumarios y que se le informe pormenorizadamente al justiciable de los hechos que se le atribuyen. Doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo y por estas consideraciones. Muchas gracias. A las órdenes, el agradecido soy yo por el tiempo y por el espacio. Así estábamos en línea con el